Noticias. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Comenzamos con el video del día de hoy. Mis amigos, el día de hoy les presentaré el video del Dr. Juan Bosco Abascal, quien nos comparte y nos cuenta la verdadera historia de la independencia de México. Así es, amigos, y este video se titula Agustín de Iturbide, verdadero padre de la patria. Y asimismo te recuerdo que toda esta verdadera historia, la verdad de la independencia de México, está en los libros del Dr. Juan Bosco Abascal. Y asimismo el libro se titula Don Agustín de Iturbide, Libertador de México. Aquí les dejo el video del Dr. Juan Bosco Abascal Carranza, llamado Agustín de Iturbide, el verdadero padre de la patria. No olvides dejar tus comentarios aquí abajo y también dale manita arriba, regálame un me gusta a este video y así muchos más mexicanos puedan enterarse de la realidad de nuestra historia. Los dejo con el Dr. Juan Bosco. Muchísimas gracias. Tener el gusto de presentar otro de mis libros favoritos que yo he escrito. Claro, reconozco que lo he escrito con base en grandes historiadores que me antecedieron y que fueron mis maestros desde mi más tierna niñez. Ante todo, basándome en las enseñanzas que me dio mi padre. Un historiador excepcional, por su cultura, su valentía y el papel político tan valeroso que jugó en toda su vida, desde los 18 años hasta que murió, a los 90. Y gracias también a grandes personajes que en mi adolescencia o en mi juventud fueron mis amigos, como don José Vasconcelos, el maestro de América, el hombre más culto, más genial de la historia de México, en el mundo de las letras, fue el maestro de América, don José Vasconcelos. Pues yo convivía con él varios años, todas las tardes, corrigiendo sus libros. Ahí aprendí sobre Cortés, ahí aprendí sobre Isabel, ahí aprendí sobre Iturbide, a quien tengo el gusto de presentarles a continuación. El libro se llama Don Agustín de Iturbide, Libertador de México. ¿Quién fue él? Pues él fue un criollo. ¿Qué es un criollo? Un criollo es un hijo de españoles nacidos en México. O sea, papá y mamá de Agustín nacidos en México. De españoles que habían nacido en España, pero que habían venido y se radicaron en la ciudad de Valladolid, que hoy se llama Morelia. Entonces Agustín ya era tercera generación y ya era más mexicano que el chile verde, aunque propiamente no era un mestizo, porque era una persona de raza blanca, alto, delgado, ojos azules, piel blanca, medio güero, rubicundo, el típico español peninsular, pero él se consideraba mexicano. Y él sí quería, desde su más tierna niñez, él sí quería la independencia de México. Porque veía que los españoles, nacidos en España, tenían a los españoles nacidos en México sojuzgados. Él sí nació en México. Él sí nació en México, Iturbide. Nació en Valladolid, hoy Morelia, lo dije. ¿Es su apellido? Iturbide es su apellido. ¿Y su nombre? Agustín de Iturbide y Aramburu, por su madre, ¿sí? O Aramburu. Entonces, Agustín desde jovencito quería la independencia de México porque él observaba que los españoles abusaban de los criollos. Eran muy crueles. Los españoles con sus propios hijos o nietos les negaban los puestos de importancia, les quitaban sus haciendas, aunque fuera ilegal, no los dejaban operar. Muy bien, Luz, muchas gracias. Tenemos la primera compradora que se animó con Iturbide. Un aplauso para ella, bravo. Muy bien. Entonces, Iturbide empieza a concebir en su mente lo que después se va a llamar el Plan de Iguala. Empieza a concebir en su mente lo que son las tres garantías que están simbolizadas en nuestra bandera tricolor nacional.
el blanco, el verde y el rojo. Pero él encuentra que cuando Hidalgo se lanza a la matazón de españoles, él observa, él era militar realista, él estaba a las órdenes del rey de España, por eso se llamaba realista. Y él observa la matazón que está haciendo Hidalgo y declara ser enemigo de Hidalgo y lo combate. ¿Sí? Pero ¿por qué Iturbide combate a Hidalgo? Por mexicano, por buen mexicano, porque se da cuenta de una cosa. Se da cuenta de que al hacer Hidalgo su revolución sangrienta, España manda a México su mejor flota y su mejor ejército. Y observa que la independencia no fue comenzada en 1810, y mucho menos el 16 de septiembre. Observa que la independencia fue retrasada 11 años, porque España se armó hasta los dientes y apachurró la rebelión insurgente. Hoy la avenida Insurgentes en la Ciudad de México, que es una avenida que mide 60 kilómetros de largo, ¿sí?, no se debería llamar Insurgentes. ¿Cómo se debería llamar? Iturbide. Pero Iturbide tiene uno que otro callejón por ahí. Es el único país de la tierra que no reconoce a su libertador, y no solo, lo asesinó. Lo fusiló. Ahorita les digo cómo. Nomás déjenme hacer la de emoción. Nos regresamos al momento en el cual Iturbide empieza a concebir su proyecto y declárase enemigo de todos los insurgentes. Y le hace la guerra a Hidalgo, le hace la guerra a Morelos. A Morelos lo derrota en una batalla sensacionalmente bien dirigida por Iturbide con trucos militares, y Morelos nunca volvió a levantar el pico después de la derrota que le inflige Iturbide. Si Morelos fue fusilado finalmente, fue gracias a la tremenda superioridad militar de Iturbide, que además le decían el dragón de fierro. Para que tengan una idea, digamos que estaba en Duarte, California, y en 4 horas aparecía en San Diego, a caballo. A caballo. No corriendo, obviamente, a caballo. ¿Cómo llegó? Si son 80 kilómetros, ¿sí?, o 100. Es que era incansable. Llegaron a pensar que el caballo y el caballero formaban un solo cuerpo. Los indígenas que lo veían montar, pero no se explicaban cómo podía aguantar tantas horas en los lomos de un caballo y hacer guerra relámpago, pero que además sus jinetes lo seguían. No, Iturbide, no, hombre, va a llegar en 5 días, duérmanse tranquilos. Y les caía esa noche, ¿sí?, tómenla, y los aniquilaba. Eso sí, cuando se rendían, respetaba su vida. ¿Ya se rindieron? No los fusilen, no los maten. Prohibido el pillaje, prohibido el asesinato. Entonces la primer gran virtud de Iturbide, al concebir él sus proyectos, es una persona que piensa a largo plazo. Es la primera virtud que le vamos a aprender a Iturbide. Pensamiento de largo plazo. Él no pensó como Hidalgo para ahorita. Agarren todo lo que quieran y róbenselo, es de ustedes. No, él pensó para el resto de la historia de México. ¿Sí? Pensamiento geopolítico, pensamiento de estadista, pensamiento intuitivo de largo alcance. Es la primera virtud que destaca en Iturbide. Otra virtud que destaca en él es su inteligencia militar, su sangre fría, su tranquilidad, su aplomo para enfrentar a fuerzas militares muy superiores a la suya. Él llegó a tener batallas en donde el ejército insurgente era mayor en proporción de 10-1. O sea, por cada 10 soldados adversarios, él tenía 1. Y no hubo una sola derrota militar en Iturbide. Todas las batallas las ganó. Siempre. ¿Por qué? Por su astucia, su inteligencia, su perspicacia, su sentido de la prudencia, su sentido de la anticipación, su jugar ajedrez en el campo de lucha, incansable, heroico, ¿sí? Heroico, el dragón de fierro le llamaban, ¿sí?
Bien, ¿qué otras virtudes tenía Iturbide? Una extraordinaria nobleza. ¿Cómo es el mexicano cuando ve a alguien vencido? ¿Lo perdona y es misericordioso o hace leña del árbol caído? Hace leña del árbol caído. ¿Qué virtud le vamos a admirar a Iturbide? Que si él dejó de ser emperador, ¿saben por qué firmó la renuncia al trono? Para no volver a disparar un solo tiro contra un mexicano. Prefirió abdicar al trono que conservarlo por la fuerza militar que él tenía. No quiero guerra. Firmo la renuncia. Yo considero que fue un error, pero fue un error de buena fe. Fue un error motivado por su nobleza, por su hidalguía. Este sí es un hidalgo, no el otro que tiene el apellido. Este no se apellida Hidalgo, se apellida Iturbide, pero este sí es un hidalgo, sí es hijo de alguien valiosísimo. Entonces, sigue la guerra y él empieza, y viene aquí otra de las grandes cualidades de Iturbide. ¿Cómo creen que él logró la unidad de todos? ¿Sí? Del clero, del ejército español, del ejército realista, de los mestizos, de los indígenas como Guerrero. Todo mundo se agrupó alrededor de Iturbide. Todo mundo lo reconoció como el jefe máximo. ¿Por la fuerza militar que él tenía? No. ¿Cuál creen que fue su máxima herramienta para lograr la independencia? Su virtud. ¿Qué virtud? ¿Cuál de todas? Su capacidad de diplomacia, su capacidad de persuasión, su capacidad de negociación, su elocuencia. Como en aquella época no había radio, ni televisión, ni internet, ni WhatsApp, ¿sí? No, todo era escrito. Escribía largas cartas, muchas de las cuales están aquí transcritas al pie de la letra, ¿sí? Y en esas cartas las mandaba en mula, en caballo, como pudiera. No había ferrocarril, por supuesto. Solo había carretas, mulas y caballos. Y tamemes que llevaban las cosas a pie, como en la época de los aztecas. Y así mandó cientos de cartas. Yo escogí las principales, escribiéndole a Guerrero, al virrey, al jefe militar, al rey de España, a otros insurgentes como Bravo, Aldama, Victoria, y buscando ¿qué? Oigan, vamos a hacer de México un gran país y unámonos todos. Vamos a unirnos todos en una gran nación que sea capaz de oponerse al Imperio del Norte, a Estados Unidos. ¿Sí? Y hubiera podido México oponerse a Estados Unidos y ganarle cualquier batalla si Iturbide hubiera logrado su sueño. Bueno, logró convencer a todos. Todos se unificaron en torno a Iturbide y dijeron, todos. Bueno, hasta el virrey que vino de España estuvo de acuerdo en firmar la independencia. No crean que Iturbide tomó prisionero al virrey de España. El virrey de España llegó por Veracruz, llegó hasta Córdoba y se encontró ahí una carta de Iturbide. E Iturbide lo invita a ser noble y generoso con la patria mexicana y a firmar el acta de independencia. La carta de Iturbide para el virrey O'Donojú es tan fabulosa, tan convincente, que O'Donojú dijo, firmo. Y se quedó en Córdoba, donde se firmaron los famosísimos tratados de Córdoba, el 26 de agosto de 1821, antes del 21 de septiembre, del 27 de septiembre, perdón, se firmaron los tratados en Córdoba, Veracruz. ¿Quién firmó por parte de España? ¿Un prisionero metido en una torre y torturado? No, un virrey que venía con todo su séquito y al frente de su ejército. ¿Y qué creen que hizo el ejército español? Que estaba de españoles, que estaba con O'Donojú. Se pasó al ejército de Iturbide y formaron un solo ejército,
el famosísimo ejército trigarante, que en aquella época logró llegar a tener hasta 40,000 soldados perfectamente armados y uniformados. Invencible. Y todos aquellos soldados, quiero que se los imaginen, había negros veracruzanos y oaxaqueños, había mulatos del altiplano, había criollos de Guanajuato, o de Zacatecas, o de Jalisco, había españoles de España, había sacerdotes, monjas y monjes, había intelectuales, escritores, periodistas, y todos querían solo una cosa. ¿Cuál? La patria mexicana, la independencia. Iturbide logró la independencia sin disparar un tiro, y disparó miles de palabras con su pluma. Así logró Iturbide la independencia, escribiendo cartas a los que hubiera podido él perseguir, fusilar, encarcelar y torturar. ¿Qué prefirió? La paz. Eso es lo que hace grande a Iturbide. ¿Cómo hizo la independencia? La independencia de Iturbide fue un triunfo constante hacia el apretón de manos, hacia el abrazo, hacia el estoy de acuerdo, hacia el firmamos que México sea independiente de España. Y cuando el virrey firma la independencia, el rey de España reconoce la independencia de México, sin pensar en mandar fragatas, cruceros y barcos armados para decirle al virrey, eres un traidor y te regresas a España y te voy a fusilar. No, España cedió de buena voluntad que México fuera independiente. Además, el virrey traía facultades para hacer la firma. Entonces, Iturbide piensa ya en darle a México un destino, un proyecto político, un proyecto de nación. Y es para lo cual escribe su famosísimo Plan de Iguala, en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde todavía celebran esto, y es probablemente una de las poquísimas partes de México en donde eso que estoy contando se conoce. Los viejos lo conocen bien, ¿sí? Los niños ya no. Nunca se los han explicado y a los viejos se les ha prohibido que cuenten la verdadera historia que yo les estoy contando. Entonces, en Iguala, Iturbide concibe el Plan de Iguala, que tiene 3 garantías. ¿Cuáles son esas 3 garantías? La garantía verde, la garantía blanca y la garantía roja. ¿Qué significa cada uno de los colores? No significan el verde de la marihuana, el blanco de la cocaína y el rojo de los 25,000 muertos que va con el peje. ¿Sí? Aunque bien podrían significar hoy si la modernizamos, ¿no? Marihuana, cocaína y sangre. Pero ¿cuál es el proyecto original de Iturbide? El que está en el Plan de Iguala y el que está explícitamente escrito en los tratados de Córdoba. No, la independencia, el verde. La religión católica apostólica romana, con exclusión de toda otra religión, el blanco. Pero así dice el acta, ¿eh? Así dice, religión católica apostólica romana, con exclusión de toda otra creencia. México era una nación católica oficialmente, desde el emperador hasta el último chalán. Por lo tanto, ¿qué hubiera sido, cómo hubiera sido el reino de México? Paraíso. El paraíso, con la Virgen de Reina y Cristo Rey de Rey, ¿sí? Con un orden social en donde el indígena más humilde tenía los mismos derechos que el español más rico y era tratado con la misma dignidad y consideración que cualquier otro ser humano, porque ese era el decreto que ya tenía 300 años o más, lanzado por la reina Isabel y por todos los reyes españoles de aquella época, Felipe II, Carlos V, etc. Entonces, hubiera sido otro México. Pero ¿quién metió la cola? La masonería. Cuando un militar, un coronel del ejército trigarante, después del 27 de septiembre, que es la entrada triunfal de Iturbide a la Ciudad de México, y que todos los periodistas de la época describen ese día como el más feliz en la historia de la nación mexicana.
el día más feliz de nuestra historia. El día en que entra Iturbide, sin disparar un tiro, a la Ciudad de México y es recibido en triunfo por su 500,000 de habitantes, o más. ¿Sí? Y viene el Te Deum en catedral, y luego a los pocos días a alguien se le ocurre declararlo emperador. Él no quería, pero finalmente la tropa se impone y lo hacen emperador, y lo visten de emperador, como lo vemos en la foto que presenté. ¿Sí? Así es como él asume ser emperador de México. Entonces, ¿qué pasó con la masonería? Pues inmediatamente salieron a Estados Unidos, a Nueva Orleans, a Nueva York, a Austin, ¿sí?, a Los Ángeles, a todas las ciudades que todavía eran mexicanas del sur. Todas eran mexicanas. O sea, en Los Ángeles había un alcalde español, para que se entienda. Si vieron la película del Zorro, con Banderas, ¿sí?, peliculón, la serie del Zorro, ¿quién manda en Los Ángeles? Pues España. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando Iturbide declara la independencia? Izan la bandera de México, bajan la de España y suben la de México, en Los Ángeles, concretamente en la ciudad de Sacramento, y en San José, y en todo California. ¡Viva México! Y no dicen muera España, porque España reconoce la independencia de México. ¿Sí? Y lo mismo pasa en Texas, en Austin, que era la capital, que se llamaba Austin. ¿Sí? Lo mismo pasa en Alburquerque. Alburquerque es un apellido español, y así se llama la capital de Nuevo México, Alburquerque. ¿Sí? Bueno, entonces, en todo el sur de Estados Unidos, ¡viva México! Quiero que se imaginen eso, cómo era el imperio de Iturbide. Geográficamente hablando, es el imperio, el tercer imperio más grande de toda la historia. Más grande que Roma, más grande que Grecia. Entonces, en ese imperio, empiezan los masones a agarrar sus caballos, sus carretas, corren hacia el norte, a decirle al presidente yanqui, masón, que aguas con México, porque al sur de Estados Unidos está creciendo una nación más poderosa que Estados Unidos, y además, para el colmo, católica, cosa inadmisible para la masonería, porque la masonería fue fundada en diferentes épocas, primero por Salomón, después por Hiram Abud, en el año 43, después en la Revolución Francesa. Fue fundada con un solo fin. ¿Cuál? Destruir a la Iglesia Católica. Arrancar del corazón de la humanidad el amor a Cristo. Por lo tanto, tomaron el mando de todos los gobiernos importantes del mundo. Todos los que fundaron USA fueron masones. Jefferson, Washington, todos ellos eran masones y odiaban a la Iglesia Católica, y todos ellos eran cuáqueros o protestantes, pero ninguno era católico. Entonces todos los masones norteamericanos se alían entre sí para destruir a México, y lo primero que hacen es un acto de diplomacia, y mandan al Palacio de Iturbide, al Palacio Nacional de México, al Zócalo, ¿sí?, mandan a un embajador plenipotenciario. ¿Qué quiere decir plenipotenciario? Con todos los poderes máximos concedidos por el presidente yanqui para que negocie con Iturbide la cesión o la venta de todo lo que hoy es Texas, California, Nuevo México, todo el sur de Estados Unidos. Como para tantearle el agua a los camotes, ¿no? A ver qué tan patriota era Iturbide. ¿Y qué creen que respondió Iturbide? Pero les dijo: mire usted, señor embajador, con todo respeto para usted y su presidente, el territorio nacional mexicano ni se hipoteca, ni se vende, ni se regala. ¿Y qué pasa si los invadimos? Pues nos defenderemos con la sangre del último de sus hijos. Váyase usted. Entonces Poince recurrió al dinero. Iturbide le dijo:
ni con todo el oro del mundo me va a hacer cambiar de opinión. Pero entonces Poinsett, como buen masón, sabía que en México había masones que estaban listos para recibir el oro masón. ¿Con quién creen que fue? Con Santana, con Antonio López de Santana, que iba a ser 11 veces presidente. Le ganó a Juárez por 5. Entonces va con Santana, que era comandante en Veracruz, y le dice: ¿cuántos millones quieres por rebelarte contra Iturbide? Pero es que es mi emperador, a ver si sigues diciendo lo mismo después de recibir esa talega. No se sabe cuánto le dio, pero lo forró de oro. Y Santana se rebeló contra Iturbide, que había sido su jefe en el ejército trigarante. Se declaró en rebelión contra Iturbide, y ahí es donde Iturbide comete su único error histórico. Si yo hubiera estado ahí, en 2 días se hubiera aplastado a Santana y lo hubiera fusilado por traidor a la patria. Y hubiera puesto mi bota militar con toda mi fuerza en 5 millones de kilómetros cuadrados. Y aquí mando yo, ¿sí? Pero no porque sea yo, sino porque quiero que esta tierra sea de Cristo y María Santísima. No de la masonería, no del demonio, como hoy lo es. Y además consagrada al demonio por Pejelopostli, ¿sí? Consagrada al demonio, oficialmente. Entonces Santana se rebela, Iturbide dice: no quiero pelear contigo, y renuncia. ¡Qué error tan terrible! Pero no fue por debilidad ni por cobardía, fue por nobleza. Él sabía que como quien mata a una mosca, hubiera podido aplastar a Santana. Pero Iturbide dijo: no quiero tener un trono sobre la sangre de un solo mexicano más. Y se fue a Europa. Agarró a sus 9 hijos, su esposa, se fue a Europa. El gobierno masónico le puso a un espía masón que se hacía pasar por sacerdote. ¿Sí? Se hacía pasar por sacerdote, pero era masón. Y lo siguió por todo el viejo mundo y mandaba cartas a los masones de acá, de México. Y en una de esas, Iturbide, estando en Francia y en España, se enteró de que España, Francia e Inglaterra, en vistas de que Iturbide ya no era emperador, ¿sí?, de que el gobierno mexicano estaba haciendo agua, ¿sí?, y era masón, y en España y Francia, por fortuna, no gobernaban los masones, sino los católicos, pensaron en invadir México. Iturbide se enteró por sus relaciones con el viejo mundo, ¿y qué creen que hizo? Agarró el primer barquito que pudo, dejó a su familia en Italia y se vino solito a México a ofrecer su espada al ejército mexicano para evitar la invasión de España, Francia e Inglaterra. Pero él no sabía que había orden de aprehensión en su contra. Había sido juzgado en ausencia como traidor a la patria. Eso fue el juicio contra Iturbide. Cuando vean a Iturbide regresar a México, si es que regresa, tómenlo prisionero y fusílenlo de inmediato antes de 48 horas. No hay cosa igual en la historia del mundo. No hay ninguna nación parricida que asesina a su padre como México. Es terrible. Es de las pocas cosas que todavía me arrancan lágrimas de tristeza y de desesperación, y debo reconocer también que cierto odio hay en mí. Si no odio, sí santa cólera e indignación, porque los que asesinaron a Iturbide todavía están en el poder. ¿Y cuál fue la acusación que le hicieron? Traición a la patria, por no vender los territorios nacionales a Estados Unidos, por prometer que los iba a defender con la sangre del último de sus hijos, por ser católico. Por eso lo declararon traidor, por ser católico en un gobierno masón anticatólico. O sea, por los mismos motivos que la chusma pide la libertad de Barrabás y la crucifixión de Cristo. Exactamente por los mismos motivos.
Y entonces se rompe el sentido del rojo. El rojo en el plan de Iguala es la unidad de todos los mexicanos. Desde entonces, desde 1824, 18 de julio de 1824, tal vez me equivoco por un par de días en la fecha, pero fue en 1824, aproximadamente en los meses de junio o julio, ahorita lo checo, que es fusilado, sin juicio militar. Nadie lo juzgó, simplemente lo agarraron como quien agarra a una cucaracha y la aplasta, o le tira un balazo. Todavía el que lo pesca prisionero, un tal Felipe de la Garza, le dice: oiga, su majestad, señor emperador, usted conserva en México un enorme prestigio, el pueblo lo ama, porque usted dio la independencia. ¿Por qué no toma un piquete de soldados y vamos atravesando las principales ciudades de México, desde Soto la Marina, en Tamaulipas, hasta la capital? Estamos hablando de 1,300, 1,400 kilómetros, casi 1,000 millas. Y cuando lleguemos a México va usted a traer 500,000 de soldados. Y recuperamos el poder. Recuperamos el imperio. Y le damos en la torre a los gringos masones. Iturbide dijo: no, confío en ser juzgado conforme a las leyes humanitarias que yo mismo dejé en este país. Confía todavía unas horas antes de ser fusilado. ¿Sí? Bueno, aquí no sé si decirle tonto o noble. Noble, digamos. ¿Sí? Porque León cree que todos son de su condición. Entonces la persona noble cree que los demás también lo somos. Y él no sabía que eran puros alacranes, que iban a picarlo porque esa es la naturaleza del alacrán. ¿Sí? Eran puros demonios. Ganó el demonio. Perdió México. Eran puros demonios. Puros demonios. Es lo mismo que la Virgen, también estamos traicionando por medio de ¿Sí? los abortos. Así es. Ella se mostró ahí su Exactamente. embarazo y ahora Sí. la estamos traicionando. Así es. Todo México traiciona a la Virgen, porque además hay una orden que dan muchos obispos: no ataques a los abortistas, no hables mal de los gays, ¿sí? No hables mal de la ideología de género. Shh, calladito te ves más bonito. Yo tengo un amigo aquí en Los Ángeles, y no digo su nombre para no ventanearlo, que fue enviado a una clínica en Chicago para lavarle el cerebro porque es demasiado católico, demasiado conservador, porque está en desacuerdo con las pandillas gay impuestas desde el gobierno y está en desacuerdo con las leyes que favorecen el aborto todavía. Y lo mandaron a una clínica psiquiátrica para bajarle los humos, que no sea tan católico. ¿Sí? De verdad. ¿Pero quiénes lo mandaron? Los obispos de este país. Terrible, pero cierto. Entonces, ¿a qué se enfrentó Iturbide? A algo muy parecido en su época. Ya gobernaba el mundo la masonería, desde mucho tiempo atrás. Entonces, Iturbide es llevado a un lugar que se llama Padilla, donde le leen la declaración, la orden de ser fusilado, y él dice: pero si no me han juzgado, no me ha juzgado el ejército, no me ha juzgado el Congreso, no me ha juzgado el Estado mexicano, no me han dado un abogado, ¿dónde está el juicio? No, la orden es matarlo inmediatamente por traición a la patria. No tiene usted derecho a un abogado ni derecho a apelar. Lo vamos a matar. Entonces él pide escribir una carta. Esa carta se llama Los Papeles de Iturbide. Y esos papeles están, una copia del original, están en mi casa. No conseguí el permiso de sus descendientes para publicar la carta completa en el libro, pero sí están publicados muchos de sus párrafos, hasta donde me dieron la autorización para hacerlo. Y él comienza su discurso de despedida, ya con la boca de los fusiles enfrente. Empieza a decirles: mexicanos, muero contento porque muero entre vosotros. Así, todavía. Les recomiendo que luchéis por una patria libre, como lo pide nuestro color verde. Conservad una nación cristiana, católica, ¿sí?, en donde la pureza de las costumbres
el amor del esposo con la esposa y la educación de los hijos para que se ganen el cielo sea la prioridad del gobernante. Imagínense un gobernante así. ¿Sí? Compárelo con este monstruo que ahora está en Palacio Nacional. ¿Sí? Los soldados lloraban, no querían disparar. Y sin embargo vino la orden: preparen, apunten, fuego. Y murió en la primera descarga. 20 balas en el pecho, o sea, al mismo tiempo. No hay en la historia del mundo ningún drama tan brutal como este. Una nación en manos de la masonería que asesina a su libertador. Y lo más trágico de todo es que esta figura grandiosa de nuestro principal héroe nacional, aunque históricamente el primero fue Cortés, porque él fundó México, pero Iturbide libertó México. Cortés era español, y Cortés no iba a crear una nación independiente de España. ¿Sí? Todo México dependía de España. El Cortés que funda, el México que funda Cortés, dependía de España. Pero el México que libera a Iturbide ya no dependía de España. Y tenía el permiso de España. Entonces esta libertad fue pagada con el asesinato de su grandiosa obra diplomática, pacífica, de unificar a todas las fuerzas políticas, eclesiásticas, militares e intelectuales de su época para crear una sola gran nación en torno a una maravillosa bandera. Religión, unión, independencia, que es la nuestra. Y que en vez de pensarla y honrarla de esta manera, la estamos deshonrando todos los días. Con el verde de la marihuana, el blanco de la cocaína y la sangre de los miles de muertos que encostalados, decapitados, descabezados, encajuelados, ensangrientan todo el territorio nacional. Porque ningún mexicano que gobierne hoy cualquier región de México, así sea el más infeliz de las alcaldías más pequeñas del país, de los municipios más chiquitos, esos donde hay 500 habitantes o menos, ni siquiera en un pequeño lugar, o en un lugar medio, o en un gran municipio como el mío, Huixquilucan, o Naucalpan, nadie sabe lo que hoy he platicado. Y cuando yo digo, oye, pero pues déjame explicar, no, es muy peligroso. ¿Sí? Yo he sido declarado enemigo público número 1. ¿Sí? No me quieren, en mi propio país soy extranjero. Me siento más mexicano en Los Ángeles que en mi cantón. ¿Sí? Aquí me siento mejor acogido que en mi propio país. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene pánico de conocer la verdad. Todo mundo tiene horror al bien, a la verdad, a la belleza, a la unidad. Todo mundo corre detrás del poder y la gloria materiales. Así les cueste la vida. Y los chavos dicen, sí, ya sé que me han de matar mañana, y hasta que me maten de una vez, pero ¿quién me quita lo bailado? Ese es México, el México actual. El México contrario al que Iturbide soñó. Entonces, esto, mexicanos, no quiero que sea una arenga cuyo entusiasmo les dure unos minutos. Como decimos, año nuevo, vida nueva y costumbres las mismas. No. Por favor, que hoy sea el primer día del resto de su existencia. Que hoy sea el primer día en el cual comiencen a aprender historia. Tengo 14 libros, van a ser 300, si Dios me da vida. Estoy trabajando en eso, hasta 20 horas diarias, cuando es necesario. Que este esfuerzo por dar a conocer la historia de mi país sirva ¿para qué? Para 3 cosas. Para recuperar la conciencia de su origen. Venimos de las manos de Dios. Para recuperar la conciencia de nuestra identidad. Somos seres racionales. No somos seres para darle alegría al cuerpo. Somos seres para salvar nuestro espíritu. Y somos seres para llegar al destino final, que es el conocimiento y la posesión de Dios. Y esas 3 cosas es lo que más nos han arrancado
de la conciencia nacional al hacernos creer que los héroes son Juárez, Hidalgo, Cárdenas, Madero, Villa, Zapata, Carranza, que ¿qué tienen todos ellos en común? Todos son asesinos. Y claro, todos son masones. Entonces yo quiero que todos los mexicanos conozcan a nuestros verdaderos héroes. Iturbide, José Joaquín Herrera, Miguel Miramón, en su parte final Porfirio Díaz, y párenle de contar. No hay más de 4. Claro, están los héroes desconocidos, los que no están en los libros de historia porque no hicieron nada extraordinario. Ese héroe mexicano que todavía trabaja, que todavía cree, que todavía procura la unión de su familia, que todavía procura aprender. ¿Y dónde está ese mexicano? En estos momentos, aquí, en la persona de cada uno de ustedes. Bien, amigos, muchísimas gracias por soportar esta filípica con tal atención. Muchas gracias.